Bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Bonito fin de semana tengan todos ustedes, queridos amigos. Un cordial saludo a mi hijo Nelter de la Cruz, los felicito por su cumpleaños, el 4 de marzo. Felicidades, mijo, cuídate, ya le ganas. Tiempo sin vernos, sin comunicarnos. Pues no se les olvide darnos su me gusta, su like. Aquí abajo la campanita, piquen, escuchen. Vámonos con Tokio. Y dos compañeras, y ahorita ustedes, y tú también. Bueno, ahí está la misma. Vamos a ver si alcanzamos. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Para saber su opinión sobre estas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre que los cárteles de la droga mexicanos controlan gran parte del territorio mexicano, sobre esta audiencia que tuvo en un congreso en Estados Unidos, y además de que posiblemente los declarara como organizaciones terroristas. ¿Cuál sería su primera impresión? Además de que también criticó el tema de que están preocupados por el tema de cómo están tratando el gobierno mexicano a las empresas estadounidenses y que podría afectar a la inversión en México. Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Entonces, se suscitan estos encuentros o estos debates. Tengo entendido de que un republicano le planteó al señor Blinken de si en México dominaban los narcos. Él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos. A él le consta, pues, que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo: a ver. Y entonces tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no?, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto. Hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó de que no era cierto. Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua. Si dominara el narco, pues no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes. No hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad. Te puedo decir al señor Blinken, que creo lo sabe, de que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos
en Sinaloa, en Sonora, en todos lados. Las quejas a raíz de también de este asesinato de los 4 estadounidenses que fue en Tamaulipas, Sí, y que de sí, ahí se ha desatado como una controversia. Es más con fines electorales. Saber si estas personas que sobrevivieron de los estadounidenses interpusieron una denuncia aquí en México, y quién está llevando. Se está llevando a cabo una investigación y se va a aclarar todo y se actúa. Y eso es lo que está sucediendo. También debe de reconocerse que cuando le preguntan a él y a quien es vocera de la Casa Blanca si consideran que es recomendable considerar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos, dijeron que no, nada más que eso. La prensa mexicana y los medios de información, y no solo la mexicana, también allá, esa parte ya no se destaca. Si ustedes ven el Reforma, no lo he visto, pero estoy seguro. A ver, pon el Reforma, creo que de ayer o de antier. ¿Cuándo fue esto? Ayer. 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 Van a ver el encabezado. Les prometo que no lo he visto. Me puedo equivocar. Y con el tema de las No, pero a ver, espérate. Pero este es de hoy. ¿Y cuándo fue lo de? Antier. A ver, la de ayer. ¿La de ayer? ¿Pero dónde está? No puede ser. Es el miércoles. Fue el miércoles. Fue el miércoles. Sí, fue el miércoles. Aquí está, claro. Bueno. Sí. No, pero lo de Blinken fue después. El miércoles. Entre ellos. La declaración la hizo el miércoles, se publica el jueves. Entonces ha sido esta semana. ¿Ayer no lo publicaron? ¿Este de cuándo es? ¿Y el del jueves? ¿Es el que vimos anteriormente? Uh-huh. Porque me extraña que no esté en primera. Hoy en el tema de las inversiones de estas empresas estadounidenses en México, presidente, si hay una fractura con el gobierno de Estados Unidos. No. En naciones libres, independientes, soberanas, hay debate. Legisladores y pueden haber diferencias. Legisladores de Estados Unidos le enviaron una carta a Esteban Moctezuma, al embajador, sobre el tema de lo de esta empresa en Playa del Carmen. Sí, pero esa es la postura de ellos. La postura de nosotros es que esta empresa Calica, que es Vulcan allá, destruyó el territorio en Quintana Roo. Voy a volver a poner
el video para ver si de la Embajada de Estados Unidos lo copian y se lo envían, con todo respeto, al señor Blinken, para que vean lo que hizo Vulcan, para que tenga todos los elementos. Esto es lo que hizo Vulcan. ¿Cómo no iba a estar? Ahí está. ¿No ven que el dueño del Reforma vive en Texas? Tiene doble nacionalidad. Entonces este periódico, pues, además de ser el boletín del conservadurismo, es proestadounidense. Tiene todo su derecho, pues. Nada más que simulan, ¿no?, de que son independientes, de que es un periodismo profesional. Son independientes del pueblo de México, no del poder económico y político, nacional y extranjero. Pero te decía de que lo del señor Blinken, que está en su papel, porque él representa los intereses de las empresas estadounidenses, o sea, es su trabajo, como el mío es representar los intereses del pueblo de México y cuidar nuestro territorio, que no se destruya. O sea, es completamente normal. Pero a lo mejor no tiene la información completa y, con todo respeto, sería bueno que supiera que esa empresa Vulcan, en complicidad con las anteriores autoridades mexicanas, destruyó nuestro territorio. Llevaron a cabo un ecocidio. Entonces, no es que estemos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera, es que no podemos aceptar, tolerar, porque estaríamos traicionando al pueblo de México. No podemos permitir eso. ¿Qué sucedería si una empresa mexicana hace lo mismo en la Florida? Pues con toda razón y justicia, el gobierno mexicano diría: no, ¿cómo vas a destruir nuestro territorio? Miren esto, y utilizar zonas de manglares y selva
para llevarse material de construcción a Estados Unidos. ¿Qué dicen? Que no somos el patio de Estados Unidos. Pues no, ellos sostienen eso, que buscan que tengamos una relación sí, esta es la zona arqueológica adentro de Vulcan. Y miren, ¿Habla entonces, con el presidente Biden sobre el tema o le pediría o le enviaría una carta? No, el presidente Biden tiene una postura de mucho respeto hacia México. Nosotros lo estimamos mucho por eso. Sin embargo, en Estados Unidos, como en México y como en otros países democráticos, pues hay instituciones autónomas, o con autonomía relativa. Ahí tienen el caso de las agencias de la DEA y de la CIA y de las cosas que hacen, que no tienen que ver necesariamente con un mandato del presidente Biden. Entonces hay un nivel de autonomía, como en las democracias. ¿Qué es lo que está llevando a esta polémica? Que hay senadores republicanos que defienden a Vulcan porque allá tienen el sistema político en el cual se permite que las empresas apoyen a los partidos y apoyen a los candidatos. Entonces, hay ahora legisladores de Estados Unidos que están, por ejemplo, defendiendo a Monsanto porque quieren que no haya ninguna limitación para el maíz transgénico. Porque esos legisladores obtienen votos en las zonas donde se produce maíz y reciben apoyo de las asociaciones de productores de maíz para sus campañas. Lo mismo, hay seguramente senadores que reciben apoyo de Vulcan, y lo peor de todo es que hay legisladores en Estados Unidos que reciben apoyo de asociaciones que se dedican a la fábrica de armamento. Por eso es muy difícil que se pueda llevar a cabo una reforma en el Congreso de Estados Unidos para que no vendan en las tiendas, como si fuese cualquier mercancía, ametralladoras. Sin control por los intereses. Entonces, entiendo muy bien lo del señor Blinken, él es una buena persona, pero pues tienen ellos una política y tiene él
que hacer su trabajo, como también ellos saben que yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Esto en el sentido de que hablaba sobre la campaña de estos legisladores estadounidenses y que México iba a emprender también una campaña. Ah, también no, pues sí, porque si se afecta al pueblo de México, ¿no?, pues entonces sí, no vamos a permitir una campaña antimexicana con propósitos políticos electorales. Todo esto, por ejemplo, del fentanilo, que querer culpar a México y además no hacer allá lo que les corresponde. Estoy repite y repite y repite la frase bíblica de que nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. O sea, es una actitud muy prepotente, pero además decimonónica. Ya es de hace 200 años. No es posible, pues, que se siga sosteniendo esa doctrina y esa forma de hacer política. Es muy prepotente y ofensiva, porque tiene que buscarse una relación de cooperación, se tiene que buscar siempre una buena vecindad, lo que hizo Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, y también lo que está haciendo el presidente Biden, porque ha hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, todos los presidentes de Estados Unidos, como manda, construían muro. Todos, republicanos o demócratas. El que más propaganda hizo sobre el caso fue el presidente Trump. Pero Bush padre, Bush hijo, Clinton, Obama, todos hicieron muro. El único que no ha hecho muro es el presidente Biden. Entonces todo eso se reconoce. Sin embargo, pues son inercias, son prácticas que vienen de tiempo atrás. Ahorita que mencionaba sobre el tema del fentanilo y las drogas, también se mencionó en el Congreso de Estados Unidos sobre esta red social que también los cárteles mexicanos utilizaban, que es el TikTok, y que pensaban que, bueno, que era una red para espiar y que además la utilizaban los cárteles mexicanos para distribuir todo este tema. ¿Cuál es su opinión sobre eso también? Pues que no hay pruebas. Y pensaban censurarla. Entonces Estados Unidos no hay pruebas, no me quiero meter políticas en ese debate, pero es como decir, los migrantes llevan la droga, llevan el fentanilo. Pues no, el migrante va a buscarse la vida porque no tiene oportunidades
en sus lugares de origen, lo hace por necesidad, no por gusto, y no lleva droga. Sin embargo, vimos ayer una encuesta, vuélvela a poner, en donde los estadounidenses, por la manipulación que llevan a cabo los medios, ya no quiero decir de información, ¿cómo se les puede llamar? Medios de manipulación, no. Los medios de desinformación, ¿sí? No permiten que la gente tenga, ahora sí, buena información. Entonces, manipulan. Entonces le preguntan a los estadounidenses, acá, de los estadounidenses, 39%, fíjense, 39% de los estadounidenses piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados, 39% en total. Fíjense el nivel de desinformación. Esto es falso, completamente. Pero ya si vamos por simpatías partidistas, el 60% de los ciudadanos republicanos, 60% de los ciudadanos republicanos piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Entonces, esto es lo que utilizan para ganar votos los políticos sin escrúpulos, porque un político honesto no podría valerse de la falta de información y además querer sacar provecho de una mentira, de algo que no es cierto, que no es verdad. Y en mi segunda pregunta, presidente, entrevistamos la agencia internacional Sputnik, entrevistó a Leonardo Crociato, que es el abogado del expresidente Pedro Castillo. El abogado de Castillo pide una audiencia con usted. Él nos dio esta entrevista desde Buenos Aires, en Argentina, para hablar sobre la detención de Castillo y la violación de derechos humanos que fue víctima y que ahorita está preso. Además habla sobre el tema del gobierno de Dina Boluarte en Perú y sobre estos más de 70 fallecidos que hay en ese país, y además que si podría recibirlo aquí en México, ¿cuándo podría recibirlo? Esta entrevista fue publicada hoy en el portal de la agencia y saber si podía, pues sí. Sí, cómo no. Además, porque hace una semana él se reunió con el presidente Gustavo Petro en Colombia y ha pedido el presidente Castillo, pues sí, visitar a todos los mandatarios de América Latina para el apoyo y refrendar. ¿Y usted también qué opina sobre esto? Sí, nos ponemos de acuerdo, pues ya saben cuál es mi opinión sobre este tema. Creo que fue una injusticia que se cometió, se violó la democracia,
porque el presidente Castillo fue electo por el pueblo de Perú y se le destituyó con argucias o maniobras legaloides. Se le destituyó por consigna de los potentados del Perú y del extranjero. Y en eso, por ejemplo, no se dice nada. De ese comenta el abogado que en otros no se habla sobre esta violación de derechos humanos. Ni el New York Times, ni el Washington Post, ni el Wall Street Journal, ni el Reforma, aunque ya ven ustedes lo plural que es, lo profesional. Además dijo que la próxima semana visitará el Vaticano para entregarle posiblemente al Papa Francisco algunas cartas de las víctimas de las personas que han muerto en estos enfrentamientos. Nosotros vamos a recibirlo, nada más nos ponemos de acuerdo. Sí, él ha pedido por medio de la agencia en esta entrevista exclusiva que quiere reunirse con usted para platicar sobre esta y una posible estrategia. Nosotros sabemos que es una injusticia, que es una flagrante violación a la democracia, a los derechos humanos, que es muy lamentable lo que sucedió con él y luego con su familia, además. La represión a la gente. También él habla sobre esta represión a su familia, que fueron perseguidos políticamente por el tema. Y también saber si la esposa y ahora sus hijos que están aquí en México, cómo están en este momento. Están bien, como otras personas que están recibiendo asilo en nuestro país de otras naciones, porque nosotros tenemos la tradición del asilo, de la protección a quienes son perseguidos en sus países. Entonces lo puedo decir, con Jesús lo podemos. Sí. Muchas gracias. La compañera. Presidente, Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Yo también le quisiera preguntar acerca de un tema internacional que también tiene vínculos con temas nacionales y tiene que ver con esta gira que inició el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ya solo unos días de que termine su cargo en el Instituto Nacional Electoral. Su agenda incluye reuniones con diversas organizaciones internacionales y ayer se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde expresó críticas al plan B de la reforma electoral y pues Almagro respondió diciendo que hablaron sobre la importancia de la transparencia en los procesos electorales y también resaltaba el papel del INE en la integridad de estas elecciones. ¿Usted cómo ha visto esta gira que realiza Córdoba solo los días de que entregue el cargo? Pues es muy acorde con lo que él representa, lo que significa. Representante de la oligarquía de México, un personaje antidemocrático de la élite política del país. Entonces, no es ninguna novedad que se reúna con Almagro, son iguales, como con otros internacionalistas que están en Washington o con los que están en el Departamento de Estado dedicados a apoyar a los movimientos de derecha de América Latina y del mundo.
No es ninguna novedad. Es normal. Sí, acaso sería pues que está utilizando dinero, ¿no?, del pueblo de México para hacer turismo político derechoso, facho. Pero eso es todo. O sea que le cuesta al pueblo, pues, que del presupuesto se le pague para ir a conspirar en contra del pueblo de México. Pero vivimos en un país libre y hay tolerancia y se garantiza el derecho a disentir. No hay problema. Y ellos ni se dan cuenta. Ellos lo ven normal. Porque así era antes. Y creen que así deben de seguir siendo las cosas. Se resisten a entender de que ya hubo un cambio. Pero ayer vimos, ¿no?, cómo su asesor principal, otro consejero, puso un tuit diciendo de que el pueblo no existe. Por cierto, ¿no encontraste la frase o el discurso de Madrazo? Es que es exactamente eso. Madrazo cuestionaba, Madrazo el grande, el que estuvo preso porque lo acusaron en aquel entonces de que traficaba con las visas de trabajo de los llamados braceros. Y la verdad que le fabricaron el delito, era diputado, porque venía la elección presidencial y él estaba a favor de un candidato o precandidato de Rojo Gómez, creo que fue en el tiempo que se postuló a Ruiz Cortines, y él estaba con Rojo Gómez. Entonces, o Alemán o Ruiz Cortines, no recuerdo. Pero bueno, los historiadores ahora me van a ayudar. Y pues no salió Rojo Gómez y en represalia lo destituyen como legislador y lo meten a la cárcel, acusándolo de el tráfico de las tarjetas de braceros. Muy lamentable, ¿no?, todo esto. Y luego pues sigue en la política, sale de la cárcel, es gobernador de Tabasco y luego es presidente del PRI y plantea reformar al PRI, democratizar al PRI,
y empieza a recorrer el país y era muy buen orador, pero pues choca con los gobernadores, en particular con el gobernador de ese entonces de Sinaloa, y pues con Díaz Ordaz, que era el presidente. Imagínense, Díaz Ordaz. Y Madrazo se fue, como se dice en política coloquialmente, por la libre, y en aquellos tiempos. Entonces, lo destituyeron. Y hay muy buenas anécdotas, porque dicen que el que lo sustituye fue a llevarle su discurso de toma de posesión a Díaz Ordaz. El que lo sustituyó fue Lauro Ortega, que era un periodista pues ortodoxo, ¿no? De los que actuaban con estricta disciplina. Dicen que le lleva el discurso a Díaz Ordaz, su primer discurso. Madrazo, pues obviamente no lo consultaba. Y le dije, le traigo el discurso, presidente, para que usted lo revise. No, Lauro, ¿cómo crees? Si tú eres un hombre institucional, ortodoxo, responsable, ¿cómo voy a ver tu discurso? Mira, dice, si acaso te doy una recomendación para que estructures tus discursos. Independencia, reforma, revolución, constitución, Díaz Ordaz, sas. Ese era el modelo. Luego, Madrazo se vuelve independiente y hay testimonios de que iba a ser candidato a la presidencia. Cuando Echeverría estaba en gobernación y fue el candidato, 6 meses antes del destape de Echeverría, se da el avionazo y iba él con su esposa a Monterrey. Y se sostiene que fue un atentado en aquel entonces. Y en sus discursos hubo uno que es, ojalá y lo encontremos, si no es una entrevista con Elena Garro, es en la revista Sucesos. Sí. ¿Cómo? Es una entrevista con Elena Garro. Sí. En la revista Sucesos del año 66. La calidad no es muy buena, pero se puede analizar, donde habla del pueblo, del político y del pueblo. Sí, de que hay políticos. Sí, pero este es que habla de que hay políticos que piensan que estamos todavía en los años 20, en los años de Huitzilac, Morelos, y dicen que el pueblo no existe. Es bellísimo el discurso. Entonces,
pues así piensan. Entonces, no es ninguna novedad lo del viaje. ¿Cree que estos pronunciamientos de Almagro, considerando cómo ha actuado el secretario general de la OEA en Bolivia, en la crisis de Bolivia, en la de Venezuela, cree que también vaya a tener algún impacto de cara a los procesos electorales de 2024, presidente, respecto a la integridad de las elecciones aquí en México? No, aquí no pueden. No, el pueblo de México es mucha pieza. Y al pueblo de México se le respeta. Y en un segundo tema, le quisiera preguntar, presidente, ¿cuál es el pronóstico que tiene, o el diagnóstico más bien, que tiene el gobierno federal sobre Guanajuato? Le preguntaban hace días, presidente, sobre la desaparición de mujeres, una desaparición de 6 mujeres ocurrida el 7 de marzo, fueron encontradas